Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, Formando Triunfadores, basado en valores. Pedregal Majes, literatura, cuarto y quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 2, Generación del 70, de Alfredo Bryce Echenique, un representante. De repente me preguntan, profesor, ¿y la generación del 60 se perdió? Porque la clase pasada hicimos la generación del 50. En la generación del 60 tocamos a un gran literato, ¿no?, que quiso también ser presidente de la República. Tenemos que a veces lo apodamos como el conejito, a Mario Vargas Llosa, que él es un representante de la generación del 60. Pero de repente, para hacer una introducción, un contexto histórico, porque siempre se relaciona la literatura con la historia, pero en forma generalizada. En esta generación del 60 estudiantes, ¿no?, antes de ingresar a nuestro tema, es donde se produjo los grandes avances tecnológicos, ¿no?, en astronomía, ¿no?, en informática, la medicina. Acá hubo algo respecto a la economía. Ustedes van a recordar de repente mucho más sobre la internacionalización, alumnos, sobre esta tensión sobre la Guerra Fría. ¿Qué sucede con Hispanoamérica? Acá es donde se produce una división de dos grandes bloques económicos. Y acá es donde se forman, pues, los países para formar estrategias económicas. Se masifican medios visuales de información. En este caso es la televisión. ¿Qué características tiene esta generación del 60? Que estos escritores, alumnos, la mayoría de esta generación han salido de una universidad, la Universidad Mayor de San Marcos. De ahí han salido la mayoría de escritores. Mayormente esta generación del 60 es más poética. Tiene una influencia narrativa, alumnos, ¿no?, pero sobre todo vanguardistas europeos. Los temas son cosmopolitas. Se ve el amplio desarrollo psicológico de los personajes en las obras narrativas. Representantes tenemos una variedad, por ejemplo, en narrativa, ¿no?, Mario Vargas Llosa, José Antonio Bravo. En poesía, ¿no?, que fue más poético, César Calvo, ¿no?, ¿correcto?, Antonio Cisneros, Luis Hernández, ¿no?, etc. Eso es con relación a la generación del 60, y ya hemos estudiado nosotros lo que es a Mario Vargas Llosa. Veamos en este aspecto ahora lo que es la generación del 70. En este contexto, alumnos, después de lo que es de la Guerra Fría, que dividió el mundo entre lo que es el capitalismo y el socialismo, había protestas estudiantiles que reclaman un cambio de status quo, de estado de las cosas en un determinado momento. Surge la posmodernidad, alumnos, representada por el desencanto y la desconfianza generalizada. También surgen algunos movimientos conocidos, ¿no?, como los hippies. Veamos algunas características. Tenemos un carácter contestatario, donde se enfatiza ¿qué? La denuncia social. Surgen grupos, movimientos literarios, como la Hora Cero,
Gleba, Estación Reunida, Nueva Humanidad, Poetas Mágicos, Cirle, etc. Acá se hace evidente un carácter alumno ideológico, ¿no? Sobre todo lo que es en el tono iconoclasta, en pro del socialismo. Entre los escritores alumnos que nosotros tenemos en esta generación están Abelardo Sánchez León, José Watanabe, Patrick Rosas, Rosina Barcárcel, Enrique Verástegui, Carmen Ollé, María Emilia Cornejo. Veamos a Alfredo Bryce Echenique. Este personaje nace en Lima el 19 de febrero de 1939. Actualmente él debe tener unos 81 años, estudiantes, pero su nombre, alumnos de nacimiento, es Alfredo Marcelo Bryce Echenique. Su padre, Francisco Bryce Arróspide, su madre, Elena Echenique Basombrío. Él es egresado alumno de la Universidad Mayor de San Marcos en 1964. Estudió luego en la Universidad de la Sorbona en París, ¿no? Entonces hablamos, ¿cómo se llama?, de Francia. Fue catedrático en universidades europeas. Saltó a la fama con la publicación de su primer libro, ¿no?, de cuentos, Huerto Cerrado. De cuentos, por favor. De cuentos. En los 80 alumnos se establece en España. Sus obras, que tiene una variedad, ¿no? Huerto Cerrado en el año de 1968, Un Mundo para Julius en el año de 1970, La Felicidad Jaja, 1974, Tantas veces Pedro, 1977, hasta Pedro lo recordamos en todos los literatos. Abuelo de Buen Cubero, 1977, La vida exagerada de Martín Romaña en el año de 1981. El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz en el año 1985, Magdalena Peruana y otros cuentos en el año de 1986. Crónicas personales en el año de 1988. La última mudanza de Felipe Carrillo, año 1988. Dos señoras conversan en el año de 1990. Permiso para vivir, año 1993. No me esperen en abril, año 1995. Reo de nocturnidad en el año de 1977. La amigdalitis de Tarzán en el año de 1998. Guía triste de París en el año de 1999. Tenemos algunas Crónicas perdidas en el año 2002. El huerto de mi amada, año 2002. 12 cartas a dos amigos, año 2003. Permiso para sentir, año 2005. Dándole pena a la tristeza, año 2012. En los premios que él ha recibido, es uno de los literatos que casi ha recibido más premios. Tenemos mención en el premio Casa de las Américas, ¿no?, 1968, ¿no?, por su obra Huerto Cerrado. El Premio Nacional de Literatura en el año de 1972 por Un Mundo para Julius. Orden del Sol del Perú. Ojo, que acá él es rechazada por Bryce Echenique, ¿no?, al gobierno de Alberto Fujimori, alegando sus convicciones democráticas. Premio Nacional de Narrativa de España, año 1998, por Reo de nocturnidad. El Premio Planeta en el año de 2002 por El huerto de mi amada.
Premio Grinzani Cavour, año 2002, Italia, por esta obra La amigdalitis de Tarzán. El Premio Phil de Literatura, en lo que son las lenguas romances, año 2012. Un mundo para Julius, alumnos. Esta es escrita, alumnos, en París, publicada en el año de 1970, ambientada en la década de los años 50. Se contrastan la educación oligárquica con lo marginal o popular. Ojo con esta contrastación, cuidado con eso. Tema, ¿no? Toma de conciencia de la discriminación social y de la frivolidad aristocrática. Y nació de un cuento que debió rebasar las 10 páginas. Narra la vida de Julius entre los 5 y los 11 años estudiantes. El género que pertenece, alumnos, es narrativo, su especie es novela, su forma, como está escrito, es prosa. El lenguaje que utiliza Bryce Echenique es un lenguaje, ¿no?, terso, fluyente, generalmente novelístico. Él utiliza mucho, ¿no?, la eficacia, problemas de la descripción del diálogo o del monólogo interior. Y ustedes ya también tienen un trabajo sobre ese monólogo. Tenemos algunos personajes que también, de acuerdo a la evaluación de lectura, los vamos a ir conociendo. En cuanto a los personajes, aunque ya he subrayado yo algunos en esa lectura, tenemos a Susan, ¿no?, que es madre de Julius, Juan Lucas, que es el padrastro de Julius, Cynthia, ¿no?, Bobby y Santiago, que son hermanos de Julius, Nilda, que es la cocinera, Vilma es la niñera, ¿no?, o la nana, en otras palabras, y Carlos, ¿no?, chofer, ¿no? Al ver nosotros que es chofer, hay cocineras, niñeras, sonadas, ya vemos que ya es otro tipo, ¿no? Que el tema que viene a describir, ¿qué? Una familia, ¿no? ¿Cómo se llama? Burguesa limeña. Porque hay mucha discriminación, como lo dije anteriormente, y discriminación social. Son fríos. Es una aristocrática bien fría, bien tersa. En cuanto a comentario de esta obra, alumnos, es una novela autobiográfica que muestra el desenfado de la clase burguesa limeña. Con esta novela nos inicia una carrera deslumbrante como narrador. Entonces, Alfredo Bryce Echenique, alumnos, por eso es autobiográfico. Él tiene a un personaje central, alumnos. Porque este niño, ¿no?, y es inteligente, ¿no?, que pertenece pues a una familia muy adinerada. Tiene gran comodidades. Y solamente ellos, imagínense, ¿no?, solamente se ocupan de sus fiestas, compromisos sociales, ¿no?, etcétera. Como que lo tienen a un descuido a este niño que es muy inteligente, Julius, que es muy inteligente. Bien, alumnos, en lo que les he enviado en la página 13, para hacer esta evaluación de lectura de este argumento que es un poco extenso, ¿ya están todos ahí? ¿Sí lo tienen? No se olviden de elaborar un organizador visual con la información que se les ha brindado a alumnos y de enviar una fotografía nítida a la plataforma o si no a mi WhatsApp personal. Podemos empezar entonces con esta evaluación, alumnos, porque va a haber una práctica.
¿A alguien le falta ubicarse? A Cristi, ¿no? Te falta Cristi. A ver, vamos, hija, ¿me avisas? Página 13 de lo que les he enviado yo ahora en la mañana, Cristi. Es de literatura, hijo. En la mañana les he enviado, he compartido en el grupo. Estás bromista. Aparte de que llega tarde, está bromista. Vamos a ir pensando, a ver. Bien, todos, ¿correcto? 1, 2, 3, la posición rara. Bien, alumnos, en la página 13. Mauricio, empezamos contigo, desde donde dice argumento. Esta novela comienza... ¿No conmigo? No, contigo, Paul. Paul, contigo. Empezamos contigo. A ver, esta novela comienza cuando Julius vive cerca del antiguo hipódromo de San Felipe. Cuando tenía 1 año y medio, murió su padre. Luego de la muerte de su padre, Julius pasaba todo el tiempo del día en la carroza del bisabuelo presidente. Nadie podía impedirle estar en ese lugar toda la mañana y tarde solamente. A eso de las 6:30 venía a buscarlo Vilma para llevárselo a dar un duchazo en una tina enorme y lujosa. A ratos escapaba a la sección de la servidumbre, pasaba merodeando el lugar, pero aún no se atrevía a ingresar. Al morir Berta, quien era la que cuidaba a Cintia, Julius empezaba a aprenderse y estimar a Cintia. Era ella ahora su mejor amiga infantil y pasaban todito el tiempo que les quedaba luego del regreso que hacía Cintia de la escuela. Hasta ahí. Miren, en el lujo que vivía, no, Julius, alumnos. Ya vamos a ver más adelante cómo vive toda esta familia. A veces, qué importante es estar cerca, ¿no?, de un hijo y de una hija. Solamente dedicarse a la pompa, fiestas, lujos, compromisos, ¿no?, etcétera. Continúe, Nicolás. Profesor, disculpe. Sí, Denis. ¿Podría leer yo, profesor? Es que voy a estar ocupado y tal vez no pueda responderle. ¿Cómo ocupado? Es que he tenido que salir, profesor, y no voy a tener tiempo después. Listo, Denis. Continúa, hijo. No, si es una Ok, petición, profesor, gracias. no te preocupes, hijo. Continúa, Denis. Fue en esos días más bonitos que la niña fue empeorando de la tos, que venía aquejándola y no pudo soportar más. Su madre la llevó de inmediato a un hospital de los Estados Unidos, pero tarde fue la reacción, pues murió de tuberculosis. Es allí que Julius experimenta el dolor por la ausencia eterna de su hermano. Julius se puso extraño al ver entrar al palacio a un hombre, acompañado a su madre, Susan Dean. Él se preguntaba a sí mismo, ¿qué seguro conoció a tal hombre en una de sus salidas diarias que hacía su madre durante la noche? El tal hombre se convirtió con el paso del tiempo nada menos que en su padrastro, cuyo nombre es Juan Lucas. Juan Lucas pronto se hizo parte de la familia, aunque hubo alguna envidia por parte de Bobby, hijo de Susan. Pero eso Juan Lucas lo solucionó rápidamente, viéndose en la necesidad de llevárselo de paseo, en vacaciones por toda Europa. Hasta ahí, Denis. ¿Se dan cuenta, no?
Y los niños se dan cuenta de todo. Sabía que su madre salía pues en las noches a fiestas, ¿no? Invitaciones, seguramente ha conocido a alguien porque el padre de Julius murió, ¿no? Ni tiene una nueva pareja, se vuelve en el padrazo, pero hay un hermano, ¿no? Que es Bobby, que es hermano de Julius, un poco mayor, y se da cuenta. ¿Pero qué hace este señor? ¿Qué es lo que ha hecho? De enviárselo de vacaciones, ¿no? Por toda Europa y todos felices y tranquilos. Continúe, Piero. Profesor, un momento, por favor. Entonces, a ver, te esperamos entonces. Nicolás. Nicolás Tapia. No está Nicolás. A ver. No está. Josué Nina. Josué Nina. Sí, profesor. Continúe con la lectura. Disculpe. Sé que en julio, ¿no? ¿Cómo? Profesor, disculpe. En julio se quedó mi compañero. No, en Europa. Empiezas tú, sin embargo. Sí, profesor. Sin embargo, al ver el mal estado de Julio, no pudieron llevarlo, que se resignaría a quedarse en la casa de Chosica en compañía de los sirvientes, quienes lo encontrarían con sus cuentos. Fue en ese preciso lugar que el niño conoce en el mercado y entablaba comunicación y amistad con el pintor Peter, quien a su vez le propone un encuentro otro día. Llegó ese día y nadie quiso llevarlo. No hubo más remedio que salir solo al encuentro de su amigo pintor, con quien se quedaba conversando todo el día. Pero pronto en casa se alarmaron tanto que hubo pelea entre Nilda y Vilma. Pero en fin una llamada por parte de las monjas puso en tranquilidad a todos, luego de escuchar que el niño estaba sano y salvo y que le vinieran a recoger. Llegó el día del retorno familiar, luego de unas vacaciones bonitas e inolvidables que se dieron por todos los países de Europa. ¿Hasta ahí? ¿Sigo? No, hasta ahí nomás, hijo. Continúa José Quintanilla. Ok, profesor. Estando otra vez junto a toda la familia, Bobby tiende a tener una actitud diferente y siente su instinto sexual, que lo lleva a acosar a Vilma, que posteriormente fue despedida. Además de todo eso, llega pronto el tiempo de la escolaridad y se debían pensar en los útiles escolares, que por esos años Julio entraba por primera vez a un colegio inglés llamado Inmaculado Corazón. Con sus ojos de niño, perspicaz, inquisitivo, ve absorto la llegada de muchos alumnos con sus respectivos autos de último modelo. Alumnos de tremenda estatura, otros de su misma talla, otros más pequeños. Estando en el colegio conoce a muchos niños como a los Arenas, que veían inmundo a Gumersindo, un enorme negro que se encargaba de llevarlos en el ómnibus del colegio. A Azorbiaga, que nunca le pegaba a nadie por fuerte que era, más aún separaba a los que peleaban. A Morales, entrenador de fútbol del colegio, a las monjitas y otros. Sin embargo, Julio se hizo amigo del gordo Martinto, con quien pasa todo el recreo en duelo pinchándose uno al otro. Fue en eso que un día el niño Julio no soportó más y le echó arena, justo en el ojo, lo que produjo una trompeada. Y días después ya no fue lo mismo. Hasta ahí. Se dan cuenta en lo que ha leído de repente ahí su compañero Josué Nina. Prefirieron irse de viaje y dejar solo al niño. El niño desapareció de casa porque quiso reencontrarse con su amigo, ¿no? Pintor Peter. Regresan de viaje. Viene pues el despertar sexual, como se llama en la adolescencia. Los padres no conversan con este adolescente, acosan a una persona, bueno, que
cumple la función, ¿no?, de trabajar en la casa. Al último le echan la culpa a esa persona, la despiden, va al colegio, pero es un colegio, pero así, ¿no?, de pituco, de gente rica, de gran pompa, carros de lujo. Y Julius pues se queda absorto al ver todo eso. Y al último pues tiene un amigo, ¿no? Este es su amigo el gordo Martino, que después que se agarran, ¿no?, a golpes. Que se agarran a golpes. Continúe, ahora sí, ¿quién me dijo que lo esperara? Nicolás no está, ¿no? Piero. Sí, profesor, ahora sí. Correcto. Ya encontré la lectura. ¿Me podría decir dónde se ha quedado? Ay, Piero. Ya, en la misma página, abajo, al último, en la penúltima línea, Ya. Julius Eh, comenzó a recibir clases. ya. Julius comenzó a recibir clases de piano con una linda monjita llamada Mary Agnes, de quien no se quejaba porque era adorable y enseñaba con tremenda ternura, con un piano que olía a perfume especial. A fin de año, Julius fue premiado con una medallita por haber ocupado el primer puesto de su clase, en el que se despidió tocando el piano en plena inauguración. El verano lo pasó metido en el campo de golf, porque su padrastro se pasaba todo el día jugando al golf con unos amigos que también gustaban de ese deporte. Juan Lucas en sus juegos se relacionaba con personas extranjeras, de gente bronceada, adinerada. Nadie era de posición baja, gozaban de todo, disponían de tiempo sin preocupaciones, disfrutaban de los mejores whiskies, acostumbraban a ir a restaurantes lujosos y pedían de las mejores comidas habidas y por haber. Así lo pasó todo el verano, instalado en el campo de golf al lado de Susan y de su tío, como lo llamaba en casa. Hasta ahí, Piero. Eso han debido ser familia, ¿no?, de Toledo, ¿no? Los whiskies, los famosos whiskies. Continúe, Sayexi. Sayexi. ¿Me escuchas, Sayexi? No está Sayexi. Dayana. Sí, profesor. Continúe con la lectura nuevamente. Nuevamente llegó la temporada en que tenían que volver al colegio y se dio cuenta de que había cambiado y veía, estando en segundo, aquellos niños que pisaban por primera vez el colegio y no querían desprenderse de sus mamás. Pero se acercaban las monjitas todo cariñosas a decirles que se iban a sentir muy bien en este lugar, que iba a conocer amigos. También vio caras conocidas, como el gordo, el entrenador, etc. En medio de todo eso, lo despertó la campana que anunciaba la rápida formación. Para recibir con cálidos aplausos las palabras de apertura por parte de la Madre Superiora, como años antes lo había hecho. De repente se dio cuenta con la sorpresa que Martinto había repetido. Seguía asistiendo a clases de piano por Mary Agnes, que le enseñaba con dulzura y delicadeza, y siempre con ese perfume tan particular que se desprendía del piano al momento de tocar. Y otra vez, al término de las clases, fue el primero de su salón. Hasta ahí. Continúe, Mauricio Congona. Sí, profesor. Continúe con la lectura, Mauricio. Finalmente ingresa al tercer año, que iba a ser sus últimos años en aquel colegio de monjas. Fue en el que conoce a Cano, que venía caminando desde su casa al colegio, que en muchas oportunidades le defiende y es invitado por Cano a su casa, donde solamente vivía con su abuelita. Por aquel entonces ya no tocaba el piano con Mary Agnes, sino
según decía su padrastro, con la hija de Beethoven, llamada Frau Proserpina, quien vivía en un cuarto de una casa vieja y grande, a punto de desplomarse. En aquel cuartucho impartía clases de piano al niño, en el que a cada rato le caía un reglazo en la mano por no saber levantar los dedos al momento de tocar, y es por ello que le desagrada mucho la tal Proserpina. Además de ella, vivían otras personas, así como el viejo de las estampillas, con quien tiene una amistad breve, que le cuenta muchas cosas que no sabía sobre las colegialas, de la tal Proserpina, y de otras más que le inquietaba saber al niño Julius. Hasta ahí. Luciana. Sí, profesor. Continúa con la lectura, hija. Ya. Por esos años, una ocurrente idea se le viene a la cabeza a Juan Lucas, el de construir otra casa nueva. Enseguida consulta a Susan, quien también estaba de acuerdo, pero mientras tanto, ellos deciden vivir en el Country Club, lugar lleno de comodidades, veleidades y banalidades, hasta que quede construida la casa nueva. En el Country Club pasaba ese verano Julius muy triste al ver que la mayoría de los sirvientes no estaban a su lado, porque Susan les había propuesto que volvieran cuando la casa esté hecha, y para ello les dio mucha plata y con eso hicieron sus propias casas en las barriadas de Lima. Sin embargo, Julius se la pasó metido en la piscina y pronto se hizo amigo de muchos niños que aún no conocía. Al lugar solían venir muchas personas a darse un refresco en el agua y algunos trampolines en el agua, pero nadie lo hacía como el gringo, que paraba dándose vueltas y vueltas, que para mala suerte de los chicos del barrio, Marconi se pasaba todo el día dándose saltos mortales, lo que produjo en ellos rencor hacia el gringo y propusieron a sus enamoradas que uno de esos días iban a sacarle el ancho. Cuanto querían ellos que el gringo se resbalara y se matara, a veces ellos botaban cigarros encendidos para que los pisara y se quemara el pie, el tal trampolinero, pero nada de eso ocurrió. Hasta ahí, Luciana. Continúe. Cristi. Espera un ratito, profesor, por favor. Listo, Cristi. ¿Vas a demorar mucho, hija? Sino para llamar a un compañero o compañera. Alguien más llame, profesor, un ratito. Listo, Cristi. Entonces vamos a llamar a Susana. Susana. Tampoco está Susana. Alexander. Sí, profesor. Continúe con la lectura, hijo. Profesor. Dime, Alexander. Bueno, tiene problemas, creo, con internet. Entonces. Antonia. Antonia. Sí, profe. Continúa con la lectura, hija. Ya. Mientras a Bobby le había permitido manejar la camioneta y se iba a buscar todos los días a Peggy, que había conocido en una de esas idas al campo de golf. Al recogerla, se iba de juerga con otros patas de Villa María. Juan Lucas y Susan no dejaban de ir al campo de golf, en el que el señor era todo un campeón y se tomaba todo el sol del día. Luego regresaban a Country Club,
para después, por la noche, nuevamente salir a los lugares más preferidos de Juan Lucas, y así toda la familia pasó su verano. Cada quien por su lado. Juan Lucas había prometido que viniera a Lima y pasara con la familia. Él estaba estudiando en los Estados Unidos y recomendación a Juan Lucas, Facultad de Agronomía en el Perú. Lo prometido es cumplido, decía Juan Lucas, porque había recibido la llamada de Santiago, en el que aceptó venir para aquella ocasión. Todos estaban con onda en el aeropuerto de regreso a Santiago. Vinieron a llegar el avión y cuando se abrió la puerta, allí apareció Santiago, un amigo llamado Lester. Y su encuentro hubo muchos abrazos y besos. Está ahí, Antonia. María Jesús. Sí, profesor. Continúe con la lectura, hija. Llegados al Palacio Nuevo, Santiago y Lester se bañaron en la piscina para luego darse una fiesta tremenda. Todo este tiempo no se había percatado de que Julius los estaba siguiendo y ellos ni bola, solamente una sonrisa y basta. Mientras que a Bobby sí le tuvieron más atención. Esa misma noche de Navidad se fue a divertirse a Fraser's Bar, donde se hacen amigos de tal Pericote Styles, quienes lo entretenían con sus chistes rojos todo el tiempo e incluso les fue presentando a algunas chicas. Los días pasaban y ellos seguían saliendo todas las noches a los lugares de diversión, en compañía de Pericote y sus cuentos humorísticos. Fue en esas salidas que se trompearon con Sayce y Lester, los que obligó a este último a retornar a los Estados Unidos. Y basta de juegos. Mientras Julius, al ver que Vilma, su segunda madre, se había convertido en una mujer de la noche, siente en su corazón de niño nostalgia y pena. Correcto. Luan, desde el inicio. Ya, esta novela comienza cuando Julius vive cerca del antiguo hipódromo de San Felipe. Cuando tenía 1 año y medio, murió su padre. Luego de la muerte de su padre, de Julius, pasa todo el tiempo del día en la carroza del bisabuelo, presidente. Nadie podía impedirle estar en ese lugar toda la mañana y tarde, solamente. A eso de las 6:30 venían a buscarlo Vilma, para llevarlo a dar un duchazo en una tina enorme y lujosa. A ratos se escapaba a la sesión de las servidumbres. Pasaba bordeando el lugar, pero aún no se atrevía a empezar. Berta, quien era la que cuidaba a Cynthia. Julius empezaba a aprender y estimar a Cynthia. Era ella ahora su mejor amiga infantil y pasaban todo el tiempo que les quedaba. Luego del regreso que Cynthia hacía de la escuela. Hasta ahí. Vidal. Vidal, ¿me escucha? Tampoco, Vidal. Profe, Dime. hace rato no podía poner el micro. ¿Puedo leer yo? Sí, hija, ya estaba por llamarte. Dije, de repente estoy en problemas de internet. Entonces, continúas ahí, hija, por favor. Ya, fue en esos días más bonitos que la niña fue empeorando de la tos, que iba quejándose y no pudo soportar más. Su madre la llevó de inmediato a un hospital en los Estados Unidos. Pero tarde fue la reacción, pues murió de tuberculosis. Esta es que Julius experimenta el dolor por la ausencia eterna de su hermana. Julius
se puso extraño al ver entrar al palacio a un hombre acompañado a su madre, Susan Linda. Él se preguntaba a sí mismo que seguro conoció a tal hombre en una de sus salidas diarias que hacía su madre durante la noche. El tal hombre se convirtió en el paso del tiempo nada menos que en su padrastro, cuyo nombre es Juan Lucas. Juan Lucas pronto se hizo parte de la familia, aunque hubo alguna envidia por parte de Bobby, hijo de Susan. Pero eso Juan Lucas lo solucionó rápidamente, viéndose en la necesidad de llevarlo de paseo en vacaciones por toda Europa. Sí, Cristi, ¿ya estás lista, Cristi? Yo, profesor Vidal, ahora sí. Continúa, Vidal, entonces. Ya. Sin embargo, al ver el mal estado de Julius, no pudieron llevarlo, quien se resignaría a quedarse en la casa de Chosica, en compañía de los sirvientes, quienes lo entrenarían con sus cuentos. Fue un precioso lugar. Vidal, tu internet. Cristi, ¿estás lista? Sí, profesor. Continúa de donde se ha quedado Vidal. ¿Me puede repetir dónde se quedó, profesor? Fue en ese preciso lugar. Allá. Fue ese preciso lugar que el niño conoce en el mercado y entabla comunicación y amistad con el pintor Peter, quien a su vez le propone un encuentro otro día. Llegó ese día y nadie quiso llevarlo. No hubo más remedio que salir solo al encuentro de su amigo pintor, con quien se queda conversando todo el día. Pero pronto en casa se alarmaron tanto que hubo pelea entre Nilda y Vilma. Pero por fin una llamada por parte de las monjas puso en tranquilidad a todos, luego de escuchar que el niño estaba sano y salvo y que le vinieran a recoger. Llegó el día de retorno familiar, luego de unas vacaciones bonitas e inolvidables que se dieron por todos los países de Europa. Bien, hasta ahí. Alexander me dijo que tenía problemas de internet. Alumnos, en la última página, ahí tienen ustedes retroalimentación, ¿sí? Tienen ustedes 4 preguntas. Escribe 3 características de la novela Un mundo para Julius. Número 2, ¿cuál es la primera obra de Bryce, ¿no? Alfredo Bryce Echenique? Número 3, ¿cuáles son los contrastes sociales que se desarrollan en la obra Un mundo para Julius? Les dije, no, céntrense en esto, recuerden esto. ¿Con qué obra Bryce se hace ganador del premio Planeta? Y trabajando en clase, donde dice, completa las casillas con el nombre de los siguientes personajes: hermana de Julius, hermano de Julius, autor de Un mundo para Julius, madre de Julius y nana de Julius. Eso, alumnos, me lo envían conjuntamente con su organizador. La hora nos ha ganado. Entonces, lista de salida. A medida que les voy tomando lista, pueden ir retirándose, alumnos, que tengan un buen fin de semana y no se olviden que el día lunes tenemos recuperación de clases del día de ayer. Y la siguiente semana empezamos con los exámenes diarios. Luciana Delgado. Correcto, hija. Hasta luego. María Jesús. Presente, profesor. Correcto, hasta luego, hija. Josué Nina. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Correcto, José, hasta luego. José Quintanilla. Presente, profesor. Correcto, hasta luego. Luan Salcedo. Presente. Correcto, hasta luego. Vidal Torres. Presente. Va a disculpar, profesor. No te preocupes, hijo, yo sé que hay problemas de internet, yo entiendo. Yo entiendo, hijo. Empezamos con Nicolás Tapia.
Antonia Ramírez. Presente. Correcto, hasta luego, hija. Denis Quintanilla. Ya creo que se fue, Denis. Sí. Piero Pacho. Presente, profesor. Correcto, hijo, hasta luego. Alexander Herrera. Hasta luego, profesor, cuídese. De igual forma. Alexander. Correcto, hijo. Sé que tienes problemas de internet, hijo. Cristi Gómez. Cristi. Presente, profesor. Hasta luego, hija. Buen fin de semana. Mauricio Congona. Presente, profesor. Correcto, hijo. Hasta Chao, luego. profe. Profesor, pregunta. Dime, Susana. Sayexi. Presente. Correcto, hasta luego, hija. Cuídense. Dayana Cárdenas. Presente, profesor. Correcto, hija. Hasta luego. Paul Cáceres. Presente. Correcto, hijo. Hasta luego. Dime, Mauricio, ¿qué pregunta, hijo? Entonces, profesor, la retroalimentación y el trabajando en clase le entregamos junto con el organizador. Exactamente, hijo, sí. Exactamente. ¿Sí? Ok, profesor. Listo. Hasta luego. Cuídense. Fe. Somos Perú. Uno solo. Sí, somos Perú, profesor, apoyarnos. Exactamente. Ya saben que si gana, no hay tarea.